En la fiesta que hubo este fin de año, conocí yo a una linda dama, quien mostrando lindos atributos, me insinuó para llevarme a la cama. Y yo siendo casado pensé, eso nadie hoy se va a dar cuenta, si emborracho a esa dama bonita, y esta noche le hago la vuelta, si emborracho a esa dama bonita. Hoy, hoy, qué día tan espectacular. Seguimos mandando al carajo las fobias, al carajo las creencias limitantes. Y es que de verdad que la vida que vivimos nosotros está cercada, surcada y llena de una cantidad de limitantes que lo mejor es mandar al carajo la homofobia. Hoy nos divertimos desde ese punto de la parte y como siempre agradeciéndole a Gigi Music por prestarnos una de sus canciones que de una u otra forma nos enriquece también el estar en este momento con otra aventura. Hoy, al carajo con la homofobia. Sí, señor, al carajo. Pude ver a un tipo grandotote y escuché entre sueños que decía, ¿cómo amaneció mi amorzote? Y escuché entre sueños que decía, ¿cómo amaneciste mi amorzote? Burlonas cantaban las dos, mi mujer y la dama de ayer. Queremos preguntarte, viejito, ¿quién le hizo la vuelta a quién? Queremos preguntarte, viejito, ¿quién le hizo la vuelta a quién? Gracias Gigi Music, gracias Gilberto González por prestarnos esta canción de su autoría para hacer este en vivo. Y es importante que nosotros entendamos qué es la homofobia y por qué algunos la sufren, la viven y además de eso se creen con el derecho de lastimar a otros, de agredir a otros o dejarse agredir. Porque recuerden que cuando el maestro está listo, el estudiante está presto, pronto para eso. Es decir, cuando el estudiante está listo, ahí está. Y es cierto, cuando el agresor está listo, la víctima aparece. Porque es que eso es realmente parte de la vida. Nosotros manifestamos la energía contraria para que nos despierte. Sí, señor. Si usted hoy vamos a decir que se está negando vivir una experiencia de vida, por ejemplo, ay no, yo no quiero hombres maltratadores y se mete en el feminismo porque ese es otro video que tenemos por aquí pendiente. Hay un momento en que usted que se las da de mucho, viene un hombre y entonces el feminismo por debajito de la mesa, porque eso no le sirve de nada, porque es que lo que estamos viviendo es la situación perfecta para superar algo, para pasar una esfinge, cuando a mí ya no me duela, superada la prueba. Y vienen las otras pruebas. Oh, sí, ahí viene. Y la homofobia, ¿por qué se da? ¿De dónde viene? ¿A qué es? ¿Por qué? ¿Para cuándo? Ay, no, pues al carajo con la homofobia que nos divertimos ahorita. Vamos primero con algo
que tiene que ver con alguien que nos ha dado tanto tiempo, tanta briega. Y es el tema de la homosexualidad dentro de la Biblia. Oh, sí. Se ha reconocido, hay movimientos de una cantidad de cosas y eso nos lleva a Sodoma y a Gomorra, ¿vea? La época antigua, en donde le echan la culpa del pecado de la homosexualidad, las orgías y demás. Pues no, eso no era. Las aventuras que se vivieron en Sodoma y Gomorra estaban dedicadas a ese altanerismo, a ese creerme más que los demás, a ese sentirme más por encima de esto, sabiendo que todos somos iguales. Ahora, que la Biblia, y eso para mí es importante que lo pongamos aquí en conocimiento, ha hecho que entre nosotros los hermanos nos peleemos por preferencias sexuales, políticas, religiosas, por todo eso. Por lo general las personas que son fanáticas de la religión son las más ciegas de todas. Oh, sí. Y pongámosle en la epístola a los Romanos 1, 26 al 27, Pablo de Tarso escribe: por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas Dios los ha abandonado. Bajémonos del bus. Primero, Dios no tiene ese tipo de pasiones. Qué vergüenza, qué tristeza. No, es una mente universal. ¿A quién carajo se le dio por decir esto? A una persona que simplemente está sesgada de acuerdo a sus preceptos y conceptos con los que fue programado. Por eso es que hay tantas personas que sufren en determinados momentos de la vida por la negación. Durante muchos tiempos hubo muchos hombres y muchas mujeres que se cohibieron de vivir su vida y su sexualidad. Ahora, hay unos que se pasaron del límite porque es uno detrás de otro y eso está también dentro de las relaciones heterosexuales. Así que no es solamente la homosexualidad hombre-hombre, mujer-mujer. Entre los heterosexuales también se pasaron de algunas cosas. Y cuando en la Biblia nos ponen partes como mire, en Costa Rica no, en Honduras se hizo un experimento. Dos chicos de una emisora, con sus novias, con vida heterosexual. Hasta las mismas novias eran las que estaban grabando, o parejas, porque ya uno de ellos es casado. Les dio por hacer el experimento. Y mientras ellos estaban haciendo la mímica, la farsa, el evento de vivir una escena de teatro, en donde uno se arrodilla y le pide al otro matrimonio, la otra gente quería solamente grabar, tomar selfies, porque eso, y se fueron y le dicen, ¿cómo le pudieron haber roto el corazón a usted? Unos se solidarizaron con uno, el otro se solidarizaron con el otro, y en general ninguno estaba de acuerdo con la relación. Era la cuestión de haberle pedido matrimonio y que el otro le dijera que no. Imagínense, hasta la suegra de uno de los chicos fue la primera que dijo, oiga, mija, ¿cómo me va a decir que el marido suyo tiene tendencias raras? No hay tendencias raras. Y es que yo le voy a decir un secretico aquí. Todos, usted y yo, absolutamente todos, sí, todos, usted
y yo, hombre o mujer, tenemos energía sexual masculina y energía sexual femenina. Y si usted está en un envase como mujer, no piense que fue que las hormonas le ganaron y solamente es mujer porque fue designio de Dios. No, eso es como toda fórmula, como todo ingredientes. Hay tendencias a una cosa y hay tendencias a la otra. Nuestro Dios, nuestra mente universal no tiene género. Ahora hay una cosa que yo quiero aclarar. La mayoría ha generalizado el género por el sexo. Y el género y el sexo no tienen nada que ver. Yo puedo tener mis relaciones sexuales con mi compañero. Yo tengo un género femenino, él tiene un género masculino. Y tenemos sexo. Una mujer con otra mujer. Las dos son de género femenino y tienen sexo. Entonces no vengan con la pendejada esa de que es que, ay, tienes sexo femenino, tienes sexo masculino. No, una cosa es el género y otra cosa es el sexo. Pues hasta por ahí estamos por fuera del pote, por fuera completamente de estar calificando de que es que esto tiene que ser así. Ahora, si tú y yo tenemos 50 y 50%, es 50 y 50. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, en todas las especies, nosotros generábamos vida. Bueno, eso es de otra forma porque si no, ahí lo confundo. De todas maneras, yo le digo 50 y 50%. Ahora, independientemente de que sea la misma cantidad, hay algunas personas que tenemos más tendencia a compartir con el género no opuesto, con el otro género, porque es que nosotros no somos opuestos, con el otro género, mientras que hay otros que están predispuestos a compartir con el mismo género. ¿Quién satanizó eso? La religión. Esto de toda la vida ha existido. Esto no es pecado. Dios no tiene género. Dejen la bobada. Eso no tiene género. Lo que sí les voy a decir es que en esos bellos seres que se maneja, que tiene el estandarte de la homosexualidad, pasa algo súper precioso. Y es que ellos tienen el hacer y el crear en una sola vasija. Por eso es que la mayoría de ellos, los que son realmente, que viven su homosexualidad, que viven su diferencia sin sufrirla y sin nada, son excelentes artistas. Son excelentes hijos o hijas, por lo general, a no ser que la mamá lo niegue. Porque casi siempre en estos casos, cuando la mamá no apoya, viene el conflicto. Y cuando la hija o el hijo no se deja apoyar, pues viene la otra también, ¿no? Ahora, cuando la Biblia nos dice semejantes pendejadas como la homosexualidad es una distorsión provocada por Satanás. Ay, no jodas. No jodas. Que nosotros nos vamos a poner con semejante estupidez a pensar primero que Satanás existe. ¿En serio? Se necesita ser uno tonto para pensar que Satanás existe. Se necesita estar muy ciego para creer en esa dualidad de que hay algo bueno y hay algo malo. Es una experiencia perfecta. ¿Para qué? Entonces, esta frase tan bella, la homosexualidad
Una pastora le dice a un reportero encubierto en Costa Rica que estudia la Biblia y al escuchar la música cristiana le pueden ayudar a cambiar su orientación sexual. Ay, 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 ay. Ahora yo le voy a decir una cosa. Cuando usted es tan homofóbico, lo digo por experiencia propia. He tenido varios casos de hombres y de mujeres que realmente repudian las relaciones en los mismos. Cuando nosotros nos vamos en regresión, nos damos cuenta que hay una gran lucha interna de esa persona por no dejar salir su homosexualismo. La persona que es más violenta con una persona homosexual es porque ella es homosexual y no quiere aceptarlo, porque la sociedad, porque le da miedo a ser rechazado, porque le da miedo a perder su familia, porque le da miedo a salir del closet. Entre más agresivo sea, es porque es más homosexual aquel que lo está negando. Ah, sí. Y como papá y mamá le inculcaron, entonces él no podía dejar aflorar sus sentimientos y sus emociones. Y entonces, por seguir a papá y a mamá, o a los dos, o a uno o al otro, y no quedar mal por no ser castigados. ¿Cuántos niños cuando dicen yo prefiero los hombres a las mujeres son encerrados, son golpeados? Pues yo prefiero quedarme callada cuando soy pequeña, ¿no? Ahora, según la iglesia, las características de una persona homosexual, que son los distorsionados de Satanás, qué brutalidad tan grande, se tienen que divorciar. Porque ven pornografía, porque consumen droga, porque escuchan música rock. Y es un pecado que hagan yoga y meditación, porque creen en el tarot. ¿Y la iglesia para qué se mete a saber eso? Tantas mentiras que nos han dicho. Y aquí voy a decir algo que a muchos de ustedes les va a parecer supremamente escandaloso y pues es cosita que a mí me afecta. Sí. Muchos, no todos, muchos de los sacerdotes tuvieron que pasar por abusos sexuales dentro de ellos mismos. Muchos de ellos en los seminarios tuvieron que pasar por la pedofilia. Porque se inventaron una regla para los padres, para los sacerdotes, de no tener familia, de no tener herederos, para que ellos no tuviesen que heredar todas las tierras que expropiaban a nombre del Vaticano, a nombre de la iglesia, a nombre de esto porque pues el diezmo es pa'l feje, digo yo, pa'l jefe, y no realmente para la comunidad. ¿A cuántos no han tumbado ahí? Entonces, nosotros, todos, ahora yo le voy a decir una cosa, solamente para que sepa, solamente. Normalmente, cuando ustedes pasan por una sesión conmigo o por una sesión de regresión con cualquier hipnoterapeuta, una de nuestras preguntas es, cuando se revisa, ¿en dónde estás? La persona le responde, no sé. Oh, ok. Nosotros le decimos, mira tus manos,
Observa tus manos. Observa tus pies. ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Eres niño o eres un adulto? Y entonces él se va identificando. Nosotros no le decimos, usted es un hombre o usted es una mujer. No. Cuando nosotros los cambiamos de línea de tiempo, esas son las preguntas importantes. Después de que él se ha identificado y dice, soy un niño, soy una niña, soy adulto, soy mayor, entonces nosotros lo ponemos a que identifique el lugar en el que está. Y si es posible que encuentre un calendario. Sí, que nos diga qué siente, cómo viste. Y cuando dice cómo viste, para que nos diga si es 1800, 1300, si es gitano, si es... Hay tantos personajes que nosotros tenemos adentro por los que ya hemos tenido que pasar. Y no es porque María los induzca o algún otro hipnoterapeuta lo haga. No, esa información está en su inconsciente. Y por lo general tú vienes, tenemos una sola vida. Una. Y en algunas líneas de tiempo tú vienes en el frasquito, en el envase, en el container de hombre. En el otro vienes en el vasito, en el container de mujer. En uno vienes como la vasija dadora y en el otro como la vasija recibidora. Y ahí es donde hay que equilibrar las fuerzas del dar y del recibir. Cuando un papá no quiere aceptar que su hijo es homosexual o que le gusta, realmente no es que sea homosexual, le gusta, tiene preferencias por los... Siendo hombre tiene preferencia por los hombres, siendo mujer tiene preferencia por las mujeres. Cuando un papá no quiere aceptarlo, es porque él está ahí. Es porque él no quiere aceptar. Y entonces su hijo le enseña, porque lo que usted no aprende en la primera base del aprendizaje, se lo coloca cerca, en su compañera, en sus hijos, en sus hijas, en todo su alrededor. Si a usted le da vergüenza ser como es, enfrente tiene todo el aprendizaje y todos los espejos que le demuestran a usted lo que usted es. Y si usted no supera esa esfinge, si usted no la supera, el único que se hace la vida imposible eres tú. Ahora, para mí, y en mi propia experiencia, fuera del envase físico de afuera, no hay ninguna diferencia entre uno y el otro, entre un hombre y una mujer. No, somos energía. Y somos una energía en donde es la mezcla de las dos, la energía femenina y la energía masculina. Ahora, usted que se cree muy macho y que le molestan los homosexuales y que le encanta por allá visitar prostíbulos, es porque usted tiene un vacío muy grande. Oh, sí. Cuando usted ya tiene una pareja y se la pasa de infidelidad a infidelidad, es mucha falta de amor y mucha sentido vacío. Es así.
Entonces, ¿y usted, señora, que le molestan a las chicas lesbianas? Créame que entre alguna de esas fantasías que usted tiene, con las que se echa tanta la esta, lo más seguro es que una de sus fantasías es que una de ellas, porque es una cosa que siempre en toda la investigación que yo hice, no hay cosa más sabrosa, dicen la mayoría de las personas que se entrevistaron, inclusive muchos de las personas que hicieron los documentales, que decían que no hay cosa más rica que ver a homosexuales, especialmente a las mujeres, porque levanta el libido sexual. Oh sí, eso dice, que alimenta el libido sexual, que inicia. Pues yo como no tengo esas fobias, el café no me el café a mí, la cafeína no me afecta. Sé que el exceso hace algunas contradicciones con su energía. Sé que la teína, o sea, tomar demasiado té, también afecta en algunas cosas su mente. Lo que definitivamente afecta con teína, con cafeína, con homofobia, con xenofobia, lo único que está demostrando es que usted no ha entendido que usted y el otro, usted y yo, somos la representación de Dios aquí en la tierra. Y que tanto el uno como el otro somos los herederos universales. Y que tanto el uno como el otro, no importa que sea blanco, amarillo, azul, de cabello verde, somos exactamente el espejo del otro. Lo que usted no aguanta, lo que usted está sufriendo, porque el otro es, simplemente demuestra un vacío y una falta de amor propio. Un vacío de ese mismo Dios con el que a usted lo enceguecieron hace mucho tiempo. Porque ¿quién dijo que Dios era un Dios castigador? Un Dios seleccionador, un Dios bárbaro, un Dios que jode por todo. No, señor. Él dijo amaos. Él no dijo odiaos. Primero. Segundo, no dijo escoja entre estos blanquitos, estos albinos, estos negritos y estos que son, que tienen tendencia al mismo género o que tienen no tendencia al otro género. No. Inclusive hay algo bien interesante. Cuando nosotros nos damos cuenta, aquellos que hemos cultivado animales, hay animales que uno los ve teniendo sexo con el mismo género. Así que es parte de su forma de ser animal. Oh, sí. ¿Que su esencia es ser animal? Claro que sí. Y que esa alma que usted tiene vino a usted a divinizarlo, digámoslo así, a darle un update, a ensalzarlo, a hacerlo mejor ser humano y menos bestia, también. Y todos aquellos que nos dejamos ganar por la crítica, el juzgamiento, el juicio. Usted no es juez, ni arte, ni parte. No friegue. Ahora se demuestra que los jueces son más comprados que nada, entonces no todos, la mayoría. Entonces, ¿a qué ley? Se han aprobado una cantidad de leyes a favor del homosexualismo, a favor, o sea, para que no los agredan, para que no los lastimen. Y hay una cosa bien cierta. Si yo voy caminando, oiga, a usted que le gusta el mismo género, pay attention aquí, póngame atención. Yo amo al ser, no es al hombre, no es a la mujer. Hay que amar es al ser. Y cuando digo amar,
no es solamente tener sexo. No, 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 no. Es amar al ser por ser el ser. Y es importante que usted tenga en cuenta una cosita. De la misma talla en que usted se ponga a juzgar al otro, de esa misma talla, si usted no es juzgado aquí en este plano, cuando regrese en el otro vehículo, le va a tocar peorcito. Y no es el karma, es causa y efecto. Simplemente eso, causa y efecto. Y hay una cosa, oiga, usted que le gusta, tiene tendencia al mismo género que usted está vistiendo. Si usted no siente miedo, usted no atrae a su victimizador. Sí, si usted no se siente víctima, usted no atrae al violento ese que venga a fregarle la vida. Si usted no se siente con vergüenza, no encuentra al otro lado quien venga a castigarlo. Si usted no siente miedo, eso es lo mismo que cuando uno le tiene miedo a los perros. A usted nunca lo han mordido y sin embargo le tiene miedo a los perros. Cada vez que pase por enfrente de un perro, el perro le va a gruñir. Porque usted está creando. Usted mismo crea esa autoagresión por parte de otros para creerse víctima. Cuando el maestro está listo, aparece el estudiante. Y cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Es decir, cuando la víctima está lista, el agresor aparece. Cuando el agresor está listo, la víctima aparece. Porque tiene que haber congruencia. Tiene que haber coherencia. Y si a usted le da miedo ser agredido, es porque quiere más agresión. Oh, sí. Aparentemente pareciera que no. Y sí. Entonces, recapitulando. Una de las principales culpables de que usted sea homofóbico es la iglesia, por decir que son cosas de Satanás. Y es que yo le voy a decir una cosa, no existe sino un solo Dios. Uno es Dios. Uno soy Dios. Uno es Dios. 2, el otro es el reflejo tuyo. Y si tú le tienes odio porque sea homosexual o no. Hay una sola cosa que sí nunca he entendido. Y ahí esa pregunta yo sí se la dejo. Por lo general, cuando es el hombre, en el caso del hombre, y esa pregunta yo sí quiero que usted que tiene preferencia sexual por el mismo género, que me responda. Es decir, aquellos que dicen yo soy homosexual y soy así como la banderita esta, con todos los colores y yo no sé qué cosas, y que me defiendan y todo. No se ponga que lo defiendan. No se ponga a creer esas leyes, porque lo único que está haciendo es poniéndose en bandeja de plata para que lo agredan más. Cuando uno busca tanta protección y tanta cosa es cuando más se lo agreden. Primero. Segundo, lo que yo nunca he entendido es que yo veo a las mujeres, inclusive en los reinados de belleza, ese estilo de caminar tan bello y todas las cosas, y cuando el hombre quiere imitar a una mujer, no todos, ojo que le estoy diciendo, no todos, son tan amanerados en la forma de hacerlo. Hay unos que viven su homosexualidad y tienen su voz ronca, su voz gruesa y son lindísimos. Son excelentes amigos. Son bellísimas personas. Y ninguno es amanerado. Ninguno se luce haciendo movimientos raros. Y yo me pongo a mirar a una mujer y me pongo esto y yo decía,
¿Cuál es? ¿Cuál es el asunto aquí? Porque al expresar su energía femenina son tan amanerados si nosotros las mujeres no somos así. Ahora vámonos para el contrario. Aquellas niñas siempre, tanto en parejas femeninas y en parejas masculinas, siempre hay uno que toma un papel de energía femenina y de energía masculina. Si es en las dos mujeres es lo mismo. Hay mujeres que viven su homosexualismo y su, ¿cómo se llama? Su homosexualismo y su vida sexual tan bonita siendo mujeres, compartiendo y tienen una vida elegante, bonita. Y hay otras que se desmandan y son así, machototas, así, fuertes, porque le dijeron que tenían que ser fuertes. Es lo único que no he podido entender, cómo nosotros, al querer representar el otro género, exageramos los movimientos. No estoy ofendiendo a nadie, porque es que nadie se ofende si no se quiere ser ofendido. Es lo único que yo no entiendo. No he entendido. Todavía con las personas que tengo, con las que he hecho la investigación, les he preguntado y dice, oiga, yo de verdad que no me había dado cuenta de eso. Es lo único. Del resto, es una inquietud de María. Es una inquietud de María. El por qué gesticulan tan excesivo, simulando que son unas mujeres y nosotros no somos así. Yo no lo soy. Yo miro a mi hija, miro a otras personas. No lo soy. Y veo otros hombres que son homosexuales más bellos, más lindos y tampoco tienen el movimiento así. Es lo único que me queda pendiente y sigo la investigación por acá. Y mientras tanto, ¡al carajo con la homofobia! Él y yo somos iguales. Ella y yo somos iguales. Nosotros somos espejos. Y lo más importante es que aquí, tú y yo, él y ella, son seres lindos, seres que son y somos la representación de Dios. Dios no tiene género. Y al carajo con la iglesia, con sus creencias todas rarófonas y con la enceguecida que le han pegado a mucha gente. Así es, al carajo. Que tengan una feliz tarde, noche, día. ¿Por qué qué? Al carajo con la homofobia. No, ¿qué tal eso? Somos seres, simplemente eso. Seres hermosos y bellos. Cantaban las dos, mi mujer y la dama de ayer. Queremos preguntarte, viejito, ¿quién le hizo la vuelta a quién? Queremos preguntar.